esta semana. Bueno, entrando, tienen examen, ya tienen su examen parcial y van a tener que hacer resolver una práctica. Vamos a ver ahorita cómo. Déjenme le entro de una vez al Firefox para que lo podamos ver. Bien, entonces, para esta semana tienes práctica 5, método de diagonales simple y examen parcial 1. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, el examen parcial abre el jueves 15 a la 1 de la tarde y cierra el jueves 15 a las 3 de la tarde. Entonces, el jueves de 1 a 3 tienes tu examen de levantamientos topográficos. Esta es la hora a la que tenemos clase, ¿sí? Entonces, yo voy a estar programando los exámenes a las horas de clase, ¿va? Y la práctica 5 del método de diagonales, que es esta de aquí, se las voy a dejar, aquí dice que para el lunes, pero se las voy a poner para el domingo, entrega máxima, ¿vale? Se van a tener chance de entregar máximo el domingo a las 10 de la noche, ¿va? Entonces, las otras fueron de lunes porque tenía que grabarles los videos y ver si se aclararon algunas dudas. En este caso, va a quedar eh, para el día domingo a las 10 de la noche. La entrega de la práctica y el examen el jueves. Son las dos cosas que van a ver. Ahora, la semana pasada yo les pedí que leyeran del manual que tenemos aquí. Déjenme cancelar esta cosa. Les pedí que leyeran hasta la página 43 de los apuntes de topografía. Es decir, donde empiezan los conceptos de poligonales, que son las poligonales, abiertas, cerradas, cómo se calcularían en el caso de los levantamientos con cinta, ¿sí? Cómo se hacen los trabajos de gabinete, cómo se calculan los triángulos. Aquí nos indica cómo calcular los triángulos, ¿sí? Por medio de la fórmula de Herón. Bueno, es una modificación, ¿sí? Esta parte de aquí nos permite calcular los ángulos, ¿sí? Cuando solamente conocemos las longitudes. Obviamente con una cinta no podemos medir ángulos directamente en el terreno, ¿sí? Pero sí podemos medir las distancias, ¿va? Entonces, como podemos medir estas longitudes de los lados, con estas fórmulas que ustedes están viendo aquí, van a poder calcular el ángulo A mayúscula, el ángulo B mayúscula o el ángulo C, con ayuda de la tangente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes realicen esta operación de raíz cuadrada, van a obtener la tangente de la mitad de A, o la tangente de la mitad de B, o la tangente de la mitad de C, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, si nosotros con la calculadora sacamos el arco tangente, acuérdense, tangente a la menos 1, ¿sí? Tangente a la menos 1, recordemos lo de los vectores. Si nosotros sacamos tangente a la menos 1 de lo que nos haya salido en esta operación de la raíz cuadrada, vamos a obtener la mitad del ángulo A, o la mitad del ángulo B, o la mitad del ángulo C. Simplemente multiplicamos por 2 y ya vamos a obtener cada ángulo, ¿vale? Bueno, esa es una. ¿Cómo compruebas que todo lo hiciste bien? Cuando calcules esto, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados, ¿vale? Ahora, ¿sí? Tenemos aquí una P. Déjenme ampliarles esto. Tenemos aquí P. P menos B por P menos C entre P por P menos A. La raíz cuadrada es tangente de la mitad de A. ¿Qué es P? P se llama semiperímetro, la mitad del perímetro. Acordémonos que el perímetro es la suma de los lados, de las longitudes de los lados. Entonces, el semiperímetro es
la suma de las longitudes de los lados y lo dividimos entre 2 o lo multiplicamos por un medio, ¿va? Ese es el semiperímetro. Ahora, ya tienes ángulos. ¿Cómo vamos a calcular, por ejemplo, las áreas? Las superficies se calculan, aquí está, fórmula de Herón. Es raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C, ¿sí? Donde P sigue siendo el semiperímetro. Entonces, con estas fórmulas de aquí y con esta fórmula de aquí, nosotros vamos a calcular las áreas cuando hagamos levantamientos con cinta. ¿Por qué? Porque cuando hacemos levantamientos con cinta, lo que hacemos es triangular el terreno. Agarramos el polígono, ¿sí? Y lo triangulamos. Sacamos triángulos de ahí, ¿va? Voy a avanzarle ahorita al dibujo de planos. Ustedes ya debieron de haber trabajado esto de las escalas. Y me voy a la parte de los levantamientos como tal. Y todo lo de colocación de letreros, calidades de línea, en fin, todo esto es lo que se refiere a los planos. Denle su buen repaso. Ahora, empezamos con los métodos de levantamiento. Cuando nosotros tenemos un terreno, aquí está un terreno pentagonal, nosotros vamos a hacer un registro en nuestra libreta de tránsito. Esto es más o menos como se ve la libreta de tránsito. No vamos a utilizarla en este momento porque no estamos haciendo nada físicamente. Entonces ustedes van a hacer los registros ahí en sus libretas, ¿va? ¿Qué registros harías? Bueno, medirías cada uno de los lados y si te fijas aquí vamos a tener la siguiente nomenclatura. Est significa estación. Estación es donde empiezas a medir, donde comienzas. PV, punto visado, es el punto al que vas a llegar midiendo dentro del polígono. Entonces, estación 0, punto visado 1, significa la distancia que hay entre este vértice 0 y este vértice 1. Eso significa esto de aquí. Por lo tanto, de ida, es decir, midiendo de 0 hacia 1, mide 46.813 metros. Y de regreso, perdón, 46.805 de ida. Y de regreso, es decir, midiendo de 1 hacia 0, mide 46.813. ¿Por qué ida y regreso en la distancia? Porque necesitamos sacar un promedio. Es decir, entre más medidas tomemos, más nos vamos a acercar a la medida real. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí vamos a tener fallas al estar midiendo. No son medidas de 2 metros, de 3 metros, que bueno, a lo mejor con una sola pasada lo haces. Son medidas largas de 40, 50, 100, 200 metros y vas a tener un error, como ya vieron acá en la teoría de los errores. Entonces, entre más medidas saques de cada lado, más te vas a acercar con el promedio a la medida real. Lo que se hace aquí entonces es sumar 46.805 con 46.813 y dividirlo entre 2 para sacar este 46.809. ¿Vale? Esto lo vas a hacer con cada lado. De 1 a 2, estación 1, punto visado 2. De ida, mides de 1 hacia 2. De regreso, mides de 2 hacia 1. Y sacas el promedio. De 2 a 3, aquí lo vas a registrar de 2 a 3. Lo mismo, ida y regreso y promedio. De 3 a 4, ¿sí? Y de 4 a 0. Y con eso cierras el polígono. Ya tienes todas las medidas. ¿Qué me falta para calcular el área? Bueno, para calcular el área yo voy a tener que tomar medidas extra. En este caso se están tomando medidas de 0 a 2 y de 0 a 3. Estas que están punteadas. Y con esto lo que estamos logrando es dividir el polígono en triángulos. Vamos a tener en este caso 3 triángulos. Dependiendo del número de lados del polígono, le vas a quitar 2 y ese es el número de triángulos que vas a obtener a la hora de hacer tu trabajo. En este caso tenemos 5 lados, le quitamos 2 y vamos a obtener 3 triángulos.
hay que hacer las medidas de 0 a 2, ida y vuelta. Es decir, de 0 a 2 y de 2 a 0. De 0 a 3 y de 3 a 0. Y ya con esto y con las fórmulas que vimos anteriormente, podemos calcular los ángulos, que necesitamos calcular estos ángulos, ¿sí? Estos ángulos. Y podemos calcular la superficie de cada triángulo y por lógica la superficie total del terreno. ¿Va? Cuando ustedes trabajen con este triángulo que están viendo aquí, se van a encontrar que el ángulo que van a encontrar es este donde está la mano. ¿Sí? En este vértice también. Para poder obtener el ángulo 2 completo, el ángulo de 2, hay que agarrar este otro triángulo y calcular este ángulo de aquí. Y finalmente sumar los dos ángulos. Entonces vamos a tener el ángulo en 2. Aquí también tenemos que calcular dos ángulos, uno de este triángulo, otro de este, sumarlos para obtener 3. Y aquí vamos a tener que calcular 3 ángulos, este de aquí y este de aquí, para obtener el ángulo total de 0. ¿Vale? Este es el método de diagonales simple. ¿Sí? Aquí en el ejemplo se tomó el vértice 0, de inicio hacia 2, hacia 3. Pudiste haber estado en 1, de 1 a 4 y de 1 a 3. Pudiste haberte colocado en 2, de 2 a 0 y de 2 a 4. Pudiste haberte colocado en 3, de 3 a 1 y de 3 a 0. Pudiste haberte colocado en 4, de 4 a 1 o de 4 a 2. No importa cómo dividas el polígono, la poligonal cerrada. Lo que importa es que al final tengas los triángulos necesarios para calcular ángulos y área. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? No, profe. ¿Seguros? Solamente que para el área también se podría hacer la fórmula para los polígonos, ¿no? De perímetro para tema entre dos. O esta no aplica en No te este caso. aplica porque estos no son polígonos regulares. Es decir, si te Porque son fijas regulares. aquí, las distancias no es la misma. Si aquí tuvieras la misma, tendrías un pentágono perfecto. Y entonces sí podrías aplicar la fórmula. Pero no tienes los mismos lados, los mismos valores de los lados. Por lo tanto, no aplica, ¿eh? No nos confundamos. Aquí en topografía vamos a asumir que el 99.9999999% de los levantamientos que hagamos tienen medidas totalmente irregulares, son polígonos totalmente irregulares. Es decir, no vamos a tener polígonos perfectos. Entonces tenemos que utilizar el método de Herón. No hay para dónde correr. ¿Sale? Entonces, esto es la manera de hacer un levantamiento con pura cinta. No tenemos más que pura cinta. Órale, con esto lo hacemos. ¿Vale? Entonces, ustedes van a desarrollar una práctica donde van a hacer precisamente el levantamiento de un polígono de 5 lados. ¿Sí? ¿Cuál polígono de 5 lados? Eso lo va a hacer cada quien. Recuérdense, en este caso cada quien está haciendo la práctica y luego ya después juntan todo para enviarme un informe. ¿Sale? Entonces, cada uno de ustedes va a definir su polígono de 5 lados. ¿Sí? Pueden hacerlo dibujándolo con gis en el piso, como ustedes deseen, ¿sí? Poniendo clavitos si tienen un jardín más o menos donde puedan hacerlo, no sé, como ustedes lo deseen, pero van a dibujar un polígono de 5 lados y con ese polígono de 5 lados van a hacer el levantamiento, así como está este registro. ¿Sí? Revísenlo bien, esto está en la página 31, ¿vale? Así lo van a hacer, ¿sí? Van a hacer este registro en la libreta, van a hacer el dibujito acá, todo así como dice croquis, levantamiento con cinta, ustedes pues, la van a poner ahí la cinta a la medida que ustedes quieran, pero pues al final de cuentas lo están haciendo a escala, ¿sí? Quién lo levantó, la fecha y todo, ¿sí? Estos son los datos, ¿estamos de acuerdo? Estos son los datos que se recogen. Cada uno de los miembros del equipo va a tener su cuadro de datos. Entonces, para la hora del informe ahí tienen que estar, ¿sí?
cada uno va a hacer sus cálculos para encontrar todos los ángulos y para encontrar el área, ¿va? Y ya después harán un informe completo, ¿sí? Un solo informe para todo eso. Entonces, más dudas, chicos. ¿Cuándo sería eso, profe? Esto tienes como límite Para el domingo no entregarlo dijo. el domingo a las 10 de la noche. O sea, desde Ok. ahorita hasta el domingo. ¿Sale? Nada más recuerda que tu examen es el jueves. ¿Sí? Y en tu examen puede venir esto, ¿eh? Esto del cálculo de áreas o de ángulos. Entonces, pues más o menos para que le vayan checando la situación. Pero, pues no es complicado, chicos. La verdad es que no es complicado trabajarlo. Lo complicado es que lo tengan que estar haciendo ustedes, cada quien ahí en casa, en lugar de estarlo haciendo como equipo, donde estaríamos a lo mejor por ahí en las canchas de fútbol, con polígonos reales, grandes, medidas largas, pero bueno, no se puede. Entonces, hay que hacerlo a escala. Me pidieron la vez pasada para lo de los trazos de las figuras que si las podían hacer a escala. Pues sí, pueden hacerlo a escala, pero tampoco lo van a hacer a escala de 5 centímetros, 5 centímetros. No, quiero que lo hagan ahí en el piso, en el patio, en algún lugar que por lo menos tus medidas tengan por ahí 1 metro más o menos, 1 metro y cacho, 2 metros, ¿sí? De las longitudes para que esto pueda ser un poquito más real, ¿va? Entonces, esto es lo que tienen de trabajo para esta semana. No sé si tengan preguntas o dudas, chicos. ¿Sí? ¿No hay nada? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. Ok. ¿Qué va a venir en el examen, profe? Todo lo que has visto, todo. Profe, La solamente teoría. para dar, Sí, dime. ¿cómo lo estructuraríamos? O sea, va a ir en datos, en datos o en cálculos y resultados. La tabla esa como tal, la que Sí. nos acabo de poner, esa iría en datos o en cálculos y resultados. O iría en una No, no, sección en aparte. dato, la tabla que viste ahorita, va otra vez, ya te la pongo. Esta tabla, este registro que estás viendo aquí con todo y croquis, estos son datos. Con estas distancias, con estas distancias que corresponden a las medidas de estos lados, tú vas a utilizar las fórmulas que vimos anteriormente. Atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Que vimos Sí, profe. anteriormente aquí, página 22 y página 23. Vas a usar esos datos, esas fórmulas las vas a usar con esos datos, ¿sí? Eso es lo que vas a hacer. Entonces, estos son, güero, ahí estoy, ya. Estos son los datos, ¿vale? Con estos datos vas a hacer los cálculos. Por acá abajo te pones a hacer todos los cálculos, ¿sí? Para que calcules los ángulos, el ángulo que hay en el vértice 0, en el vértice 1, en el vértice 2, en el 3, en el 4, ¿sí? Hay que sumar aquí los 3 ángulos que obtengas de estos 3 triángulos para obtener el ángulo del vértice 0. El vértice 4 y el vértice 1 te salen directos. Tabla por integrante. ¿Mandé? Ujú. Entonces sería hacer una tabla por integrante, ¿no? Sí, o sea, tienes que O hacer una podemos tabla por apelar integrante todo. porque cada quien va a hacer su polígono. Aquí sí es bien difícil que el polígono sea igual. O sea, no, ¿cómo dibujas un polígono igual entre todos? ¿Me explico? Entonces, eh, aquí como cada quien va a dibujar su polígono, pues no queda otra. Cada quien tiene que hacer su tabla de datos y cada quien tiene que hacer sus cálculos y sus resultados. ¿Me explico ya? Profe, ¿Vale? gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chamacos? ¿Nada? Profe, bueno, de mi parte está bien. Ok. Bueno. Ay, este hombre... ya, hay que se quede fuera. Bueno, pues de mi parte ya es todo, chamacos. Si tienen dudas, ya saben, al Messenger. Este, por ahí, déjenme ver si puedo hacerles un videíto igual en mi set de grabaciones
del método de este método precisamente, ¿sí? Así en chiquito, ya para que ustedes lo puedan revisar, ¿vale? A ver si lo puedo hacer entre hoy y mañana, no les aseguro tenerlo hoy, pero a ver si ya para mañana lo tengo listo para que ustedes lo puedan utilizar. No tiene ciencia, chavos, no tiene ciencia, pero bueno, de todas maneras, déjenme ver cómo puedo hacer esto, ¿vale? Entonces, si no hay nada más, chamacos, pues que tengan ustedes un excelente día, una excelente semana, que les vaya muy bien el examen y nos estaríamos escuchando el próximo lunes, ¿va? Sí, profe, gracias. Va, profe. Sí, profe, gracias. Nos vemos. Gracias.